si bien no vamos a desarrollar toda la unidad, este año justo se dio esta comisión, estaba integrada por el doctor Diego Eche, la doctora Milva Sánchez, ya tuvo un problemita y lamentablemente no coordinamos bien los horarios, en realidad las clases, los horarios es el que dice la facultad. Pero bueno, se nos complicó, la idea fue terminar de desarrollar toda la materia, pero la responsabilidad fue nuestra que no pudimos dar bien todas las unidades. Es más, ustedes solo tienen una, figura la comisión como un día nada más de clase. Así es, ¿no? Claro, nosotros las otras comisiones tenemos 2 días, por eso podemos desarrollar todos los temas. Yo de la última unidad, le desarrollo brevemente para que tengan una idea de todo, porque si no, no terminamos más. Como para que ustedes tengan un pantallazo de lo que es la unidad 8. La unidad 8 comienza con el tema de dominio público. Es decir, vamos a ver la propiedad estatal. La propiedad estatal puede ser de dominio público o de dominio privado. En la distinción entre el dominio público y privado es el destino o el uso, ¿sí?, asignado al bien. Pero, por sobre todas las cosas, el dominio público y el dominio privado, los bienes de dominio público y dominio privado, están regulados expresamente en el Código Civil y Comercial de la Nación. En el artículo 235 del Código Civil dice qué bienes pertenecen al dominio público y los enumera taxativamente, que son un montón. Empieza con el mar territorial, bueno, y hace una explicación desde qué punto a qué punto, las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y playas marítimas. Después explica qué se entiende por cada uno de ellos, los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren en causas naturales, los lagos, lagunas navegables, glaciares, ambientes preglaciares, y qué se entiende por cada uno de ellos, las islas formadas que se forman en el mar territorial, en la zona económica exclusiva, la de los ríos, estuarios, arroyos, siempre que no pertenezcan al dominio privado, el espacio aéreo subyacente al territorio y aguas jurisdiccionales de la nación, las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública, los documentos oficiales del Estado, las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos. En esta definición, el artículo 235 enumera los bienes de dominio público del Estado. Y acá no habla del Estado nacional, provincial o municipal, simplemente habla del Estado. Y el artículo 236 habla de los bienes de dominio privado del Estado, que son los inmuebles que carecen de dueño, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, bueno, enumera todo lo que está en el Código de Minería, los lagos no navegables que no tengan dueño, las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título. Es decir, el Código Civil enumera expresamente cuáles son los bienes del dominio público y los bienes del dominio del Estado, los bienes del dominio privado. En cuanto a los bienes del dominio público, decimos que hay 4 elementos que constituyen el bien de dominio público. El elemento subjetivo, es decir, que es el Estado nacional, provincial o municipal. El elemento objetivo, que son qué bienes pueden formar parte, los bienes inmuebles, muebles, objetos inmateriales y derechos. El elemento finalista, que es el fundamental, cuál es el fin del bien, y el fin es el uso público, que puede ser directo o indirecto, pero el uso público es el fin del dominio público. Y el elemento normativo, incorporamos este elemento, ¿por qué? Porque va a depender de una norma la afectación del dominio público. Es decir, la norma va a decir, no hay un bien natural de dominio público, es la norma la que crea y afecta un bien al dominio público. En cuanto al régimen jurídico general del dominio público, está en el Código Civil, en el artículo 237, que habla de los caracteres del dominio público.
y es que es inalienable, imprescriptible e inembargable. Eso dice el Código Civil. Es decir, inalienable, que no puede ser vendido, no es objeto del comercio. Si ustedes tienen un bien de dominio público y el Estado quisiera enajenarlo, lo que tiene que hacer es desafectarlo del mismo modo, con la misma forma en que fue afectado. Es decir, si fue afectado con una ley, mediante una ley se tiene que desafectar. Si fue una ley de la legislatura provincial, con una ley de la legislatura provincial, desafectarlo del dominio público y estando en el dominio privado del Estado podrá venderlo, porque estos caracteres solo para los bienes de dominio público. Bueno, es imprescriptible, es decir, que no puede ser adquirido por un particular por el transcurso del tiempo. Es decir, que nadie puede decir que puede alegar o iniciar un juicio de usucapión contra el Estado por un bien de dominio público. E inembargable, es decir, que no puede disponerse una medida de embargo, una medida cautelar contra un bien de dominio público. También el artículo 243 hace extensiva la inembargabilidad a los bienes de dominio privado que se encuentren afectados a la prestación de un servicio público. Es decir, un bien de dominio privado que esté afectado a la prestación de un servicio público tampoco podría ser embargado. En cuanto al uso del bien de dominio público, el uso puede ser un uso común o un uso especial. El uso común es el que hace cualquier ciudadano, es decir, ustedes cuando van al parque, a un parque cualquiera, en este caso son municipales, los que están en la ciudad de Rosario, o una plaza, ahí frente a la facultad, están en la plaza, están haciendo un uso común de un bien de dominio público. Y es un bien de dominio público del Estado municipal porque una ley provincial, que es la ley 2007-56, la ley orgánica de municipalidades, dice expresamente que pertenece al municipio las plazas que están dentro del ejido urbano del municipio. Como verán, no hace falta que sepan esta la última ley, más allá que después la vamos a desarrollar para los recursos en Derecho Administrativo 2. Pero a lo que me refiero es que tienen que comprender que es una ley la que afecta y determina el carácter de bien de dominio público, ¿sí? No es que lo hace el Ejecutivo. Bueno, les decía, el uso que ustedes le dan es un uso común. Ese uso común tiene los caracteres que es libre, es decir, que puede ingresar cualquiera. Ustedes van a la plaza y se sientan, obviamente respetando no pisar las plantas, pero se pueden sentar en cualquier lado, usarla, pasar por ahí. Es gratuito, no tienen que pagar un peaje, nada, por pasar por la plaza o disfrutarla. Es impersonal, es decir, lo puede usar cualquiera, no está en cabeza de un ciudadano, sino de todos, y es ilimitado. Es decir, lo pueden usar todo el día, quedarse ahí en la plaza hasta la noche, hasta el otro día, que no va a pasar absolutamente nada. Por eso ese es el denominado uso común de un bien de dominio público. Ahora bien, también hay un uso que se denomina especial de los bienes de dominio público. Es decir, ese uso especial en que solo pueden realizar personas que hayan adquirido una facultad por parte del Estado de conformidad con el ordenamiento jurídico. Los caracteres de ese uso especial es que es reglado, es decir, va a estar en una norma y va a estar conforme a un acto administrativo, es oneroso, generalmente oneroso, y es personal, es como deriva de un acto administrativo, de un contrato, va a ser en cabeza de una persona determinada. Las dos formas posibles de ese uso especial, es decir, la forma en que se materializa ese uso, es a través de un permiso, se llama así, permiso, o de una concesión. El permiso es un acto administrativo, unilateral, ¿sí? Emanado en el ejercicio de la función administrativa, que la autoridad competente le otorga a un ciudadano un permiso para usar un espacio o un bien de dominio público
y lo que tiene que es precario, se denomina así, es precario. ¿Por qué decimos que es precario? Porque puede ser revocado en cualquier momento y no genera un derecho a indemnización al que tenía el permiso. Ustedes, bueno, en el uso común, ustedes haciendo uso de la plaza. En el uso especial, a manera de permiso, ¿se le ocurre algún caso? Así que ustedes pueden asemejar, esto me parece que es un permiso de alguien que ocupe un espacio de un bien de dominio público. Les aclaro, las calles, las veredas pertenecen al municipio, son del dominio público del municipio. Las veredas acá en la ciudad de Rosario, de la municipalidad de Rosario. Que sea precario, que quiere decir que se lo pueden revocar el permiso y no genera derecho a indemnización. Puede ser, profe, los bares que sacan las mesas en la vereda. O sea, que en la calle, perdón. Hay bares que extienden sus Sí, mesas no, lo que está diciendo Genaro es perfecto. Los bares que tienen en la vereda es de dominio público municipal, está en la ley 2756. Se requiere un permiso que se saque en la municipalidad para el uso de la vereda y se paga una tasa por ese uso. Efectivamente, ni hablar si está en la calle. Los carritos, que no me acuerdo cómo se llaman, tiene un nombre en inglés. Food truck, exactamente. Justo hoy le estaba diciendo a un colega en broma, un poco en broma, un poco en serio, en realidad en broma, que le digo, anotame, le digo, porque se me ocurren ideas locas, ninguna buena, aclaro, y le digo, anotá esta idea que se me acaba de ocurrir. Cuando sea presidente de la nación voy a prohibir, porque estaba mirando una licitación donde todos los oferentes eran sociedades, pero todos nombres en inglés. Y digo, no puede ser, no puede ser. Prohibiría que se utilicen nombres en otro idioma. O como en España, que se dice wifi, pero que lo que hacen lo dicen en español. Pero digo, no puede ser. Y estábamos hablando de esas estupideces y decíamos que a lo mejor en 100 años, no, 100 años falta un montón, yo no lo voy a ver, ni ustedes, pero a lo mejor sus nietos, ya toda la ciudadanía habla inglés de corrido y sin ningún tipo de restricción. O sea que ustedes ya hablan bastante inglés, pero dentro de 100 años, me refiero que casi toda la población sea bilingüe, sepa hablar inglés, por la cantidad de palabras que decimos. Bueno, estos carros de comida, no sé cómo se llaman, y se llamaban food truck. Me hizo acordar Emilia. Bueno, otro puede ser de un permiso. ¿Vieron los kiosquitos de diario que están en la vereda? Tienen un permiso. A veces el vendedor ambulante que tiene en un lugar fijo debería tener un permiso. Digo debería porque a veces no lo tiene y se instala, pero debería tener un permiso. Ese permiso, si el municipio se lo revoca, no da derecho a indemnización. Por eso es precario y es un acto administrativo. Solo en este caso, bueno, no sé si lo da el director, el secretario de gobierno o el intendente, emite un acto administrativo y le otorga el permiso. ¿Sí? Bueno, la otra forma, una era el permiso del uso especial y la otra forma del uso especial es la concesión. La concesión, si bien puede hacerse por acto administrativo, generalmente, si es por acto administrativo sería unilateral, pero generalmente deviene de un contrato administrativo. Por lo tanto, eso es bilateral. En estos casos, un ejemplo de concesión de un bien de dominio público serían los bares. ¿Vieron los bares que está acá en la Costanera?
Flora, Don Ferro, vieron que hay un montón de ejemplos, pero todos esos bares están ubicados sobre un bien de dominio público. Eso era una plaza, en realidad ahí, bueno, la historia es larguísima, pero eso pertenece al Estado municipal. Y el Estado municipal realiza un procedimiento de selección de contratantes conforme a la norma, que eso lo vamos a ver en contrato administrativo en la segunda parte, realiza una licitación y después le otorga una concesión. Ahí sí es por un periodo de tiempo, no es precaria, viene de un contrato, a lo mejor es 5 años, 2 años, 10 años, depende cada uno en particular, le otorga a cambio de un canon que paga el concesionario todos los meses, y ese concesionario tiene un uso especial sobre esa franja. Si bien uno pasa por ahí, obviamente hay algunas limitaciones, el Estado le dice, bueno, deje una vereda, tiene que dejar pasar a la gente, pero el uso del dominio público es especial. Usted no puede entrar, obviamente, a Don Ferro a cenar, a almorzar, a lo que sea, pero no puede armar una carpa dentro del restaurante, por más que sea de dominio público. Y tiene por un periodo determinado, y si el Estado revoca la concesión por oportunidad, mérito y conveniencia, es decir, revoca porque cree que no corresponde seguir, porque queremos poner un parque, ahí hay que indemnizarlo por el tiempo que falta. Ahora, si lo revoca porque el concesionario no paga el canon, bueno, ahí sí, eso va a estar previsto en el contrato. ¿Qué pasa si no paga el canon? Estamos hablando que si revoca porque el Estado decide revocarlo, eso se llama oportunidad, mérito y conveniencia, ahí debe indemnizar al concesionario. Bueno, van a ver en esos lugares que yo le comenté, generalmente en las concesiones, en los bares que se concesionan de un bien, de un espacio de dominio público, los bares, la gente no sabe, pero los bares sí son públicos, y se le recomienda que de los bares, o sea, si ustedes pasan por ahí, quieren ir al baño, pasen sin problema, porque está hecho con el fin de que todos los ciudadanos lo puedan utilizar. Ahí no le pueden decir, no, si no compra algo, no puede utilizarlo. Los baños de los lugares concesionados son para el uso público, para todos. Entonces, a mí me pasó una vez, o sea, yo lo sé especialmente porque miro esas contrataciones administrativas, las reviso, entonces ya sé que el baño es público y que la gente se queja de que le dicen que si no consumen. Bueno, una vez me pasó que no me acuerdo cuándo fue. Yo iba a la cancha de Newell's y llegaba tarde, llegaba con lo justo, salí del estudio un día a las 9 o a las 8 de la noche, un día de semana, no encontraba lugar para estacionar, jugaba Newell's y Boca, no encontraba lugar para estacionar, estaciono lejos, tenía ganas de hacer pis, y voy corriendo y pensaba, cuando llego a la cancha, ir al baño es un desastre, que es un tema que no sé qué solución darle. Los que fueron a alguno de la cancha saben de lo que hablo, es un desastre, no sé. No sé, no en Argentina estoy hablando, no en Europa. Bueno, iba pensando, no, ya sé, mientras iba buscando un lugar para estacionar, digo, voy, porque miren, lo dejé esa vez, Presidente Roca y Pasco, y desde ahí me fui corriendo, llegaba con lo justo, y digo, voy al baño del laguito, del bar que se llama el Bar del Lago, lo conocen, un bar que está ahí, esa es una concesión municipal. Iba pensando, seguro me va a agarrar el mozo, la moza, y me va a decir, no puede entrar si no consumió, y ahí le voy a decir, porque yo conozco el pliego y acá usted me tiene que dejar pasar. Iba pensando todas las cosas que le iba a decir. Llego, abro la puerta, le digo, el baño está por ahí, pase nomás. Yo quería ir a pelear y, no, pase, úselo nomás. Como el cuento del gato. Me pasó lo mismo, y me dejaron pasar sin ningún tipo de problema. O sea que no iba a haber un problema, pero yo me imaginaba que iba a haber un problema, que me iban a decir, usted no pasa.
pero no. Lo sabía Profe, Sí, ¿el de Río Mío también es concesionado? ¿Está sí, concesionado? totalmente. Total, ese concesionario municipal, sí. Entonces voy y le digo que me tiene que dejar porque está concesionado su baño es de dominio público. Sí, en Le digo así. realidad, sí, en el contrato de concesión dice expresamente que el baño es para uso público. Si no te quieren dejar pasar, vos decís, yo soy estudiante junto con Facundo Bóscolo. Ya, no me van a echar la culpa a mí, que lo agarren a Facundo. Nah, sí, sí, usted, Genaro, me estaba hablando vos, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, 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 vos tenés derecho a usar el baño, sí, es así. Igual que de Don Ferro, aunque esté adentro. Lo que pasa es que, como todo, no, no, mire, usted está sucio, estaba corriendo por el parque, no, esto es para cliente. Viste, son así, pero realmente el baño tiene que, dice en el pliego, que lo puede usar cualquier ciudadano. La otra que puede pasar, que no es el caso de ese que vos me decís de ese bar, que hagan un barcito, un bañito afuera feo. Entonces, acá está el baño, quería el baño público, ahí lo tenés. No, no, pero no es el caso de ese concesionario, ¿eh? Tiene el baño correctamente. Bueno, esto en cuanto a bienes de dominio público y bienes de dominio privado, del Estado. Otro de los puntos fundamentales en esa unidad son las limitaciones administrativas a la propiedad. Acá estamos hablando limitaciones administrativas a la propiedad privada, no a las propiedades del Estado. Está claro, no al dominio público ni privado del Estado. Limitaciones administrativas a la propiedad. Cuando hablamos de la propiedad, del derecho de propiedad, se habla de siempre de tres caracteres: absoluto, exclusivo y perpetuo. Bueno, vemos en particular tres limitaciones que lo que hacen afectan a esos tres caracteres para decir, bueno, estos tres caracteres no son plenos, no, tienen limitaciones y hay limitaciones administrativas a estos tres caracteres. El primero son, que es el más importante, es la limitación al carácter de perpetuo. Y acá vemos que la limitación más importante, o sea, el título son limitaciones administrativas. Una de esas, las limitaciones afectan esos tres caracteres. El que afecta al carácter de perpetuo es lo que se denomina la expropiación, y ese es el punto más importante de todas las limitaciones. Expropiación, ustedes lo han visto a este tema en derecho constitucional, calculo, o en derecho civil. La expropiación, recuerden que está en nuestra Constitución Nacional y en nuestra Constitución Provincial, ¿sí? Muchos chicos preparan como tema expropiación, porque si bien es un tema importante, es muy difícil conectarlo con otros temas de las otras unidades. Entonces, por ahí preparan este tema para que no salir, que el profesor no lo saque de la unidad, digamos. Recuerden, hay una ley nacional de expropiaciones y hay una ley provincial en Santa Fe que regula las expropiaciones. Si bien son muy parecidas, tienen algunas diferencias. En cuanto a expropiación, aparte de saber los artículos de la Constitución, denle una lectura a las leyes nacional y provincial. Tienen que saber, en cuanto a expropiación, porque es un tema larguísimo, expropiaciones. Imagínense, nosotros damos 2 clases a veces de expropiaciones. Por eso estoy pensando en los temas más importantes de expropiación, que es la expropiación irregular inversa, la acción de retrocesión. Ahora se las explico brevemente. Bueno, los elementos de la expropiación. La expropiación procedimentalmente se divide en una primera etapa que se llama advenimiento,
Es decir, primero, recuerden, ley previa, está en la Constitución, tiene que haber una ley de la legislatura provincial o del Congreso que declare el bien, que puede ser un bien mueble o inmueble, eso es el elemento objetivo, que puede ser objeto de expropiación, el elemento subjetivo, quiénes son los sujetos que pueden expropiar, el Estado Nacional, Provincial, Municipal, entes autárquicos que estén expresamente facultados. El bien objetivo, los bienes muebles e inmuebles. Lo que no se puede expropiar, obviamente, son derechos personalísimos. Después, el elemento subjetivo, que es la finalidad, la utilidad pública, y según lo establece la Constitución y las leyes, tiene que haber un precio cierto, único, en dinero, previo del pago de la indemnización. Lo importante, les decía, hay una primera etapa en lo que es el procedimiento licitatorio, que una vez declarada, teníamos la ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado, ahí el Ejecutivo, porque la ley la emite el Congreso o la legislatura. Una vez que tiene la ley, el Ejecutivo lo que hace, pone en marcha un procedimiento para juntarse con el propietario, tasar el bien, cuánto vale el valor objetivo del bien. No se puede agregar esto era de mi abuelo, de mi tatarabuelo, no, subjetividades no, solo el valor objetivo del bien. Hay una oficina nacional, una provincial, una municipal que hacen tasaciones de los bienes, inmuebles e inmuebles, se le hace un ofrecimiento, el expropiado, el sujeto expropiado, el ciudadano dice sí, me parece que es poco, no, me parece que es esto, yo traigo un perito, se ponen de acuerdo, se hace el pago. Si es un inmueble, se hace la escritura relativa de dominio, se entrega y todos somos felices. El problema es cuando no se ponen de acuerdo con el monto. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí viene un juicio de expropiación. Un juicio de expropiación donde el Estado, lo que se discute es el precio en el juicio de expropiación. Es decir, ¿por qué? Porque está la ley que declara de utilidad pública un bien, sujeto a expropiación, y lo que se discute es el precio. No nos ponemos de acuerdo con el precio del bien objeto de la expropiación. Y la discusión en el juicio de expropiación es sobre eso. Después tenemos la expropiación irregular o inversa. Inversa porque es el expropiado el que inicia el juicio contra el Estado. ¿Y por qué lo inicia? Porque el Estado, con la ley, declarada la ley, teniendo la ley, el Estado empezó a realizar actos tendientes a la ocupación. Pero no le pagó, no hizo el trámite de advenimiento, no hizo nada, y hace acciones materiales tendientes a ocupar el bien. Generalmente se da con un bien inmueble, y obviamente que el propietario no está dentro, se supone que es un bien que está vacío. ¿Y cuándo se da? Muchísimo, en ensanche de ruta, autopista, empieza a trabajar el Estado porque tiene la ley, pero todavía no le pagaron, no hicieron nada. Bueno, ahí el sujeto expropiado le inicia un juicio al Estado para que le expropie, para que le fije un precio y le pague, porque tiene que ser previo. Bueno, después tenemos la acción de retrocesión, que es cuando se llevó a cabo el advenimiento o el juicio expropiatorio, se le pagó, se le expropió el bien, pero el Estado no le da la utilidad que decía la ley, el fin que decía la ley. A lo mejor la ley decía, en este inmueble se va a hacer una plaza, y el Estado no hace nada, o levanta un edificio, un destino diferente a lo que decía la ley. Bueno, el sujeto expropiado puede realizar esta acción tendiente a que le devuelvan el inmueble o el objeto expropiado, y él tiene que devolver el dinero. No es muy común esta acción. No es muy común por ese motivo, que él tiene que devolver el dinero, generalmente ya no lo tiene, por ese motivo es que no es muy común. La expropiación es un tema muy lindo, porque hay discusión en cuanto a qué pasa en un juicio, cómo se actualiza, por el tema de los intereses. Hoy en día que hay una inflación muy alta, bueno, pasaron 5 años, pero el valor objetivo era este hace 5 años. Hoy, ¿cómo actualizamos ese valor? Hay muchas discusiones sobre eso, sobre el objeto expropiado. Se puede expropiar un bien sujeto a propiedad horizontal, hacer expropiaciones parciales,
no totales de un inmueble. Hay muchos temas dentro de expropiación muy lindos, muy interesantes como para debatirlo. Bueno, esta es una limitación. Dijimos que afecta el carácter de perpetuo, pero tenemos dos limitaciones más, de las más importantes. Una, que afecta el carácter de exclusivo, que es la denominada, hay varias, pero la más importante, la servidumbre administrativa. ¿Sí? Ustedes vieron servidumbre en reales y me imagino que no se acuerdan de nada. ¿Tengo razón? Bueno, se constituye sobre un fondo, que es el fondo sirviente, una servidumbre a favor del Estado. En realidad es para el uso público. ¿Cuáles son las servidumbres? Ustedes dirán, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, para que tengan un ejemplo, hay muchísimas servidumbres. Los gasoductos, oleoductos, los que pasan la electricidad, son servidumbres administrativas, ¿sí? Y se le abona al fondo sirviente, al titular, una indemnización por el uso. Y la tercera limitación que afecta el carácter de absoluto de la propiedad son, ojo que hay más limitaciones, pero yo les doy las más importantes, que es las que generalmente se le podemos preguntar en el examen, pero hay más, hay muchas más. El que afecta a lo absoluto, que son las restricciones administrativas. Restricciones administrativas. Y ojo, ¿por qué? Porque yo a veces le pregunto a algún alumno, ¿qué son las restricciones? Ahora vamos a ver qué son. ¿Qué son las restricciones administrativas? Y se confunden todo con las limitaciones. No, las limitaciones son la expropiación, la servidumbre, bueno, hay un montón de comiso, hay un montón, pero las restricciones son una de las limitaciones que afecta el carácter de absoluto de la propiedad. ¿Y cuáles son estas restricciones? Son aquellas que establece el Estado y que en realidad las hace obviamente por un fin común, pero que tienen un carácter de que no son indemnizables, son generales, obligatorias. Y usted dirá, ¿y de qué está hablando? ¿Qué son estas restricciones? Bueno, el ejemplo más claro son, ¿vieron los carteles en las calles? Que dice Avenida Pellegrini, y se lo colocan, bueno, esto es una limitación al derecho de propiedad, porque no le preguntan al dueño de la casa, de la propiedad, ¿puedo poner? No, la colocan el título de la calle, bueno, pero por eso no hay una indemnización, por eso decimos que son actuales, permanentes, generales, abstractas, porque se le coloca una restricción. De estas hay un montón, ustedes van a ver después una vez que ya la estudien y la sepan, esto era una restricción administrativa. Sí, era una restricción administrativa, que limita, no deja de ser una limitación al derecho de propiedad y que afecta el carácter de absoluto. Bueno, después también está en esta misma, digamos, carácter que limita el absoluto, que ustedes lo habrán visto, el secuestro de una mercadería, después le es devuelta la mercadería, pero la secuestran porque a veces no le devuelven nada. También una limitación administrativa que afecta lo absoluto de la propiedad. Bueno, servidumbre, y no me quiero olvidar de nada, ya nos queda un minutito. Bueno, estoy revisando, la ley nacional es la 21.000 de expropiación, vuelvo de expropiación, 21.499, la ley provincial 7.534, no le dije el número. Yo tengo todas las diferencias, pero mientras sepan que existen las dos leyes, tengan una idea de qué trata cada ley.
O sea, las dos tienen el mismo, lo que varía son quiénes tasan, los procedimientos, qué juzgado interviene en caso de un juicio, pero en líneas generales son muy parecidas. Y sepan los artículos de la Constitución que tratan la expropiación, acuérdense que está en la Constitución nacional y provincial. Bueno, de la unidad 8, básicamente es lo que se le va a preguntar en el examen. Más allá de que faltan, les decía que nosotros damos casi 3 clases de esto, porque qué es lo que toco y no lo puedo hacer andar. No sé. Bueno, para finalizar. Bueno, van a rendir el 19 viernes. Algunos, otros pasan por conveniencia al segundo llamado, como quieran ustedes. La idea es tomar lo que se dio en clase. Generalmente, algunos temas faltaron, lamentablemente por culpa nuestra, pero los temas más importantes se dieron. Préstenle mucha atención al tema en la unidad 3 de fuentes, a los reglamentos y las clases de reglamento. Fundamental. Fundamental ese tema. Y bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta de este tema o de cualquier otro tema de todas las unidades? Que haya tenido dudas, que a lo mejor ya empezó a mirar la materia y no entendió algún tema o algo de eso, los escucho, no hay problema. No vamos a poder hacer clases de consulta. No sé, bueno, vamos a ver. Déjenme, a ver